Queridos hermanos todos, hoy estamos de fiesta porque el Señor llama a estos jóvenes a dar un paso adelante hacia el sacerdocio, de manera que se van acercando más y más hasta ese día de su ordenación sacerdotal o presbiteral que cada día está más cercano. Es por tanto un día de gozo para todos. Para los respectivos seminarios, saludo al rector del Seminario de San Pelagio y al rector del Seminario Redentoris Mater, los respectivos equipos formadores de uno y de otro seminario, como para vuestros párrocos, algunos de los cuales están aquí y os han conocido desde hace tiempo, y detrás de ellos están las parroquias, las comunidades cristianas que os apoyan en vuestro camino hacia el sacerdocio. E igual es un día de gozo para vuestra familia. Aprovecho para saludar a vuestros padres, vuestros hermanos. Es un día de gozo para todos. Por eso saludo a los demás sacerdotes concelebrantes y a los seminaristas, que en el calendario del seminario este día es señalado de manera especial a lo largo del curso. ¿Qué estamos celebrando? La institución de estos jóvenes seminaristas como lectores, unos, y como acólitos, otros. Son ministerios que la Iglesia también concede a los laicos y a veces se llaman ministerios laicales. Pero en el caso vuestro son requisito necesario para acceder al sacramento del orden, tanto en el diaconado como en el presbiterado, de manera que no podríais ser dispensados de estos pasos si no es por la sede apostólica, con lo cual estos pasos son algo más que ministerios laicales para cada uno de vosotros. Y así los entendemos en este proceso de acercamiento al sacerdocio ministerial. Celebramos la institución de este grupo de jóvenes seminaristas como lectores y otro pequeño grupo como acólitos. Y los unos y los otros ejercen su ministerio particularmente o su servicio en la Eucaristía. En la Eucaristía hay como dos partes. Una primera, que se concluye con la homilía, donde se explica la palabra de Dios. Esta primera parte consiste en leer la Escritura. Y una segunda parte se desarrolla en la mesa del altar, del sacrificio, de la comunión. El ministerio del lector sirve especialmente para la primera parte, para la proclamación de la palabra. El ministerio de acólito sirve especialmente para la segunda parte, para ayudar a la Eucaristía y a su celebración. Pero eso tiene después una repercusión en la vida de la Iglesia. No se trata el que es instituido lector solo que proclame la palabra en la celebración litúrgica. Este sería, diríamos, como el momento culminante, sino que además la explique en la catequesis, la desmenuce para que como migajas puedan alimentarse de ella los fieles, los niños, los jóvenes, los adultos.
leer la palabra. Leer la palabra es algo que la Iglesia ha hecho durante toda su historia y toda su vida. La lección divina significa una actitud de silencio exterior e interior y una frecuencia asidua. En el Salmo hemos oído cantar: tu palabra es mi alimento, es mi gozo, y de esa palabra brotan los mandamientos. Correré por el camino de tus mandamientos. Ese Salmo 118 solemos rezar en la hora intermedia todos los días alguna de sus partes. La palabra de Dios se convierte, por tanto, en alimento de todo cristiano. El que es instituido lector se le encomienda que lea, que proclame la palabra, que la explique, pero sobre todo que la medite en su corazón. Porque meditando esa palabra irá comprendiéndola cada vez mejor y a través de la palabra de Dios, Dios nos habla. Me preguntaba un niño esta mañana en la escuela: ¿y a ti cómo te habla Dios? Y le dije sencillamente: a través de su palabra. También a ti te puede hablar. A todos nos habla Dios a través de su palabra. La palabra de Dios no es un libro de la antigüedad, como cuando vamos a un museo o vemos una obra de arte antigua, sino que la palabra de Dios es viva. Cuando escuchamos la palabra de Dios hoy, nos habla Dios hoy a nosotros. Hemos visto cómo en esa primera lectura el pueblo de Dios sintió una gran alegría cuando redescubrió el libro de la ley. ¿Qué había pasado? Lo sabemos todos. El pueblo fue desterrado a Babilonia durante 70 años, 2 o 3 generaciones. Y cuando volvieron, los que volvieron ya eran hijos o nietos de los que se habían ido. Cuando volvieron, descubrieron las ruinas del templo, descubrieron el ara del altar. Y en una de esas investigaciones descubrieron el libro de la ley. Es decir, el libro donde estaba escrita la palabra de Dios. Ellos, esa palabra de Dios, la habían recibido oralmente. En el pueblo judío se transmite la palabra de Dios aprendida de memoria, al derecho y al revés. Los niños ejercen hacen este ejercicio ya de niños, vean que se la aprenden para toda su vida, la palabra de Dios. Por tanto, aquellos que volvieron a Jerusalén se la sabían, pero habría seguramente inexactitudes en la transmisión. Descubrir la palabra fue encontrar un tesoro. Y cuando el sacerdote en el templo o delante de la gran asamblea se puso a leer la palabra de Dios, la gente lloraba y tuvo que exhortarles diciendo: no lloréis, no hagáis duelo, hoy es un día grande de fiesta, comed bien, tajadas, vino. Es un texto que hemos escuchado, porque hemos encontrado la palabra de Dios. La palabra de Dios, por tanto, es alimento para la fe, para la vida cristiana, para la relación con Dios. Y esa lectura de la palabra de Dios ha de ser algo que hagamos con frecuencia, en casa, en la iglesia, en nuestro propio cuarto, queridos seminaristas, en el lugar del estudio, la lectura de la palabra de Dios. Esa palabra, hasta que llegue a formar parte
de nuestra vida, porque nuestra vida se va ajustando cada vez más a la palabra de Dios. Pues esa tarea tenéis especialmente los lectores. Leer la palabra. Y leer la palabra con un corazón dócil, con apertura de alma. ¿Sabéis quién es ejemplo especial en esta actitud? María. Ella escuchaba todas las palabras de Jesús y las guardaba y las meditaba en su corazón. Cuando uno proclama la palabra, después de haberla meditado, pues debe procurar cumplir en su vida aquello que la palabra de Dios anuncia. Y la palabra de Dios es como espada de doble filo, que entra hasta lo más hondo del corazón y va purificando el corazón y va iluminando y aclarando cuál es el camino de Dios para cada uno. Sed amigos de la palabra de Dios, queridos seminaristas, ya desde el seminario. Seamos todos amigos, lectores asiduos de la palabra de Dios, que se proclama en la liturgia, pero que también debe ser meditada en la oración personal. Y acogiendo esa palabra, se irá haciendo carne en nuestra propia carne y en nuestra propia vida, como se hizo de una manera física, incluso se hizo carne en el seno virginal de María. ¿Y en qué consiste el acolitado? Los que vais a ser instituidos acólitos, que ya sois lectores, o alguno va a ser instituido esta tarde. El acolitado es el servicio al altar, es estar cerca del altar y por tanto estar cerca de Jesús. Este servicio al altar hay que hacerlo con actitud de servicio, no solo a Jesucristo, sino a los hombres, a todas las personas. El acólito, por tanto, está cerca del altar, sirviendo al altar y sirviendo a la comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo. El acólito, por tanto, en este servicio a la segunda parte de la Eucaristía, de la Santa Misa, está haciendo visible en la Iglesia esa relación de Jesucristo con cada uno y que se expresa particularmente en el reparto de la comunión. No comulgamos todos a la vez, comulgamos uno a uno. Y esto porque un ministro de la comunión nos trae la comunión y nosotros nos acercamos a recibirla. El acólito sirve al altar y sirve a la comunidad repartiendo el cuerpo de Cristo, llevándoselo incluso a los enfermos que no pueden ir a la celebración eucarística. Se le pide al acólito pues que sirva al altar con alma limpia, como están los manteles siempre, limpios, nuevos. Es verdad que pueden ensuciarse, pero para eso se lavan y se purifica, y así debe lavarse y purificarse el alma. Servir al altar con corazón limpio, con corazón puro. Y llevad el cuerpo de Cristo a los enfermos y atended a los necesitados, a los pobres en sus múltiples necesidades, como consecuencia de la Eucaristía que celebramos. Son, como veis, dos ministerios que después desembocan en el diaconado. El diaconado, que ya es el
primer grado del orden sacerdotal, se le encomienda al diácono la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios, la lectura más importante, y el servicio a la mesa eucarística, siendo también servidor de la comunidad, especialmente de los más necesitados y de los pobres. Y de esta manera se anticipa lo que será propiamente el ministerio sacerdotal. ¿En qué consiste el ministerio sacerdotal? Sencillamente en proclamar la palabra, tanto en la celebración litúrgica, en la explicación de la homilía, en la catequesis, en el consejo y acompañamiento a las personas de manera individual, en los grupos de formación cristiana, etc. Y el ministerio sacerdotal consiste en traer a Jesucristo al altar para repartirlo a fin de que todos se alimenten. El ministerio sacerdotal será la ofrenda de la propia vida, con Cristo, sacerdote y víctima, en el altar, para hacer presente el único sacrificio de Cristo, que es para la redención de todos los hombres. Pues estos pasos previos, el lectorado y el acolitado, van como anticipando lo que va a venir, lo que Dios os tiene preparado. Por tanto, este paso que hoy dais ante Dios y ante la Iglesia es un paso que os compromete a cada uno en este camino hacia el sacerdocio. Ya no sois seminaristas principiantes del seminario menor o del seminario mayor. Todo tiene su principio. Pero vosotros ya estáis adelantados. Sois de los mayores en la vida del seminario. Y por tanto, vuestro comportamiento debe suscitar en la comunidad en la que vivís el deseo de la lectura de la palabra de Dios, y debe suscitar en los demás el testimonio de que esta palabra se cumple en vuestras vidas. Y los que os vean servir al altar, tanto en la comunidad del seminario como en las distintas parroquias, deben ver en vuestra vida que aquello que tratáis con las manos, el cuerpo de Cristo, os va cambiando la vida y el estilo de tratar a los demás como Jesucristo nos manda a hacerlo. No es, por tanto, el lectorado o el acolitado un simple requisito, pues que hay que hacer y una vez que lo hacemos pasamos a lo siguiente. No, sino que es un paso de gracia hacia el sacerdocio, antes el diaconado, después el presbiterado. Es un paso hacia el sacerdocio y en este camino, por parte vuestra, es un paso también de compromiso personal. Ya soy lector, o ya soy acólito. No me puedo permitir pues cosas que quizá en tiempos anteriores podía permitirlas, aplazar la respuesta generosa, la respuesta pronta a la vocación y a la llamada del Señor, sino que este paso, queridos lectores, queridos acólitos, es un paso que os afianza en vuestra propia vocación y os compromete. Vuestros compañeros os miran y tienen derecho a ver en vosotros un estímulo para su propia vocación. Y si tienen derecho y no se lo dais, se trataría de defraudar una esperanza sobrenatural. Por tanto, hay ahí un paso importante,
un ministerio que habéis de ejercer y un compromiso que adquirís en relación con Dios y en relación con vuestros hermanos. Enhorabuena a todos y que esta celebración nos lleve a todos los presentes, a todos los que participamos con gozo en ella, a cumplir cada vez mejor las obligaciones de nuestro Estado, las obligaciones que Dios nos ha encomendado a cada uno en nuestra propia vida. Os encomendamos particular y especialmente en este día a la Virgen Inmaculada, que ella, una vez más, os proteja, os acoja en sus brazos y os presente a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Que así sea.